Tal como habíamos anunciado, hablaremos del Papa Luna. Esta es quizás la historia de una obstinación, así que vamos a ubicarnos en medio del gran cisma de Occidente, que tuvo lugar entre fines del siglo XIV y comienzos del XV, y la Iglesia se dividió en dos papados. El cisma comenzó con la elección polémica del Papa Urbano VI en 1378. Muy bien, parece que los cardenales que lo eligieron, a Urbano, estaban aterrorizados porque fuera del cónclave, o sea, de donde estaban ellos reunidos, se habían juntado cientos de personas que los amenazaban de muerte si elegían a un papa extranjero. Como Urbano era de Bari, la elección fue bien recibida, ¿no? Pero esto no les gustó a los nobles franceses, que impugnaron la elección y se produjo el cisma. Los franceses dijeron, ¿cómo puede ser que esto eligieron a un italiano? Porque afuera estaba la gente gritando, no, te vamos a matar, qué sé yo. Vio cómo son estas cosas, cisma. Muy bien. Los cardenales leales a Francia nombraron a Clemente VII, otro papa, y lo alojaron en Aviñón. En Roma permaneció Urbano VI. Todos los reinos europeos se alinearon tras alguna de estas dos sedes. Muy bien, cuando murió Clemente VII, el Papa de Aviñón llegó, el Papa que habían elegido en Aviñón, ¿no? Clemente, llegó a ese mismo trono, al trono rebelde que estaba en Aviñón, Pedro de Luna, que era un cardenal aragonés, había nacido en 1328. Tenía 66 años cuando se convirtió en papa. Tomó el nombre papal de Benedicto XIII. Pero fue más conocido como el Papa Luna, que era su apellido verdadero. En realidad, desde la visión del Vaticano, era un antipapa. Cuentan que este señor Luna estaba de lo más contento con su consagración. Imagínense, vos te dedicás a cura y te nombran papa, ¿qué más querés? Aunque la enemistad de Aviñón con Roma persistía, él en realidad se creía el dueño de toda la cristiandad y por nada del mundo estaba dispuesto a abandonar esa convicción. Pero había un problema. Sus colegas cismáticos lo habían nombrado papa en el transcurso de un cónclave en el que sus miembros se habían comprometido unánimemente a resignar la tiara pontificia, el sombrero, ¿no? Sí. En el sentido de resignar el título del Papa, en caso de que esto se juzgara conveniente para la unidad de la Iglesia. Es decir, dijeron, bueno, de acá entre nosotros va a salir un Papa. Ojo, entre todos dijeron, ¿no? El que elijamos tiene que renunciar inmediatamente si en algún momento pinta la unidad. Si pinta que nos tenemos que unir con los niatos de Roma, el que elegimos hoy renuncia. ¿Está claro? Sí, renunciamos. Fenómeno. Lo eligieron al Papa Luna. Ahí está. Y sobrevinieron unas conversaciones con Roma y vinieron todos y dijeron, che, dice, ¿Te acordás que dijimos que si había conversaciones el que eligiéramos renunciaba? Bueno, renuncia. Ah, no, dijo el tipo. Dice, a mí ya me eligieron, tomen que voy a renunciar, no renuncio nada. Bueno, una comitiva de 5.000 personas vino a Aviñón exigiendo que Luna cumpliera aquella promesa realizada ante el cónclave, pero este hombre no quiso saber nada. En 1398 un ejército de la coalición romana puso sitio a las torres del Palacio de Aviñón justo mientras el Papa, Luna, estaba celebrando en los jardines una representación de la guerra de Troya. Qué bueno. Estaban haciendo una obra de teatro que era la guerra de Troya. Señor, ¿qué estamos? Y dice, llegaron las tropas romanas y nos sitiaron. Cajas chinas. Claro. Entonces, adentro del palacio contaban la historia de un sitio, del sitio de Troya. Y afuera estaban sitiando el mismo lugar donde representaban el sitio de Troya. Entonces, como los de afuera apuraban, el Papa le dijo a los actores, apúrense con la obra, dice, porque si no, no llegamos al final.
Aquiles, fuiste. Porque él quería ver cómo el caballo de madera entraba en Troya, que era la mejor parte. Métanle, muchachos, dice, que nos están sitiando. Cuando el ejército que los rodeaba le prendió fuego al palacio, se tuvo que suspender el incendio de Troya que estaba adentro. ¿De Troya? Eso es extraordinario. No. Buenísimo, eso es extraordinario. Al final, el Papa Luna pudo huir disfrazado, pero acá no dice de qué. Viajó por la noche y se metió en la corte de su amigo Luis II de Anjou, que lo recibió. En aquella corte, Luna diseñó un ejército para contraatacar y vencer a los romanos, pero no pudo reunir tropas suficientes. Viajó entonces a otra corte amiga, la del conde de Mallorca. Y allí en Mallorca sostuvo la jerarquía, una jerarquía a la que ya nadie daba el menor crédito. Pero el tipo vivía sentado en un trono, arropado en una túnica carmesí, cubierto con un birrete de armiño, y excomulgaba y lanzaba anatemas a personas que ni siquiera se enteraban de quién era él, o que se reían por la invalidez de estos decretos. El Papa Luna tenía un servidor muy fiel que se llamaba Vicentito Ferrer. Qué buen nombre para un servidor fiel, Vicentito Ferrer. Bueno, si yo tuviera que elegir un nombre para un servidor de un papa exonerado, elegiría Vicentito Ferrer. Este servidor, Vicentito, cada tanto le aconsejaba que dejara de hacerse el violento, que entendiera la razón de la fuerza, etcétera. Si quiere, que se embromaba. Pero el Papa insistía en su papado. E incluso organizó un baluarte, un lugar al que nadie pudiera acceder para refugiarse allí. En la playa de Peñíscola. Peñíscola es una playa justamente que queda en Castellón, en la comunidad de Valencia. Sí, es un lugar muy lindo. Y allí grabó una inscripción, no sé dónde, en la playa probablemente, que es un buen lugar para grabar inscripciones, pero son efímeras. Peñíscola. No, en la puerta del castillo, que decía: esta es el arca de Dios. Bueno, como este hombre, Luna, no tenía facultades milagrosas, no hacía milagros, pero este aquí, que el ayudante, Vicentito Ferrer, sí. Ese es un ayudante. Hacía milagros. Entonces Luna, ni lerdo ni perezoso, aprovechó los milagros que hacía su ayudante y se dijo que en realidad Vicentito operaba prodigios accediendo a gentiles pedidos del Papa, que de este modo vendría a ser un gestor de milagros transitivos. Bueno, Vicentito hizo muchos milagros, resucitó un par de muertos, profetizó la llegada de un barco con alimentos en tiempo de una terrible carestía. El barco llegó. Muy bien. Consiguió, atenti, que el propio Mefistófeles en persona le devolviera el pacto firmado a un hombre que había vendido su alma y que luego se había arrepentido de haberla vendido, como siempre pasa. ¿Viste? Todo, sí. Este es un milagro extraordinario, porque el milagro no es que Mefistófeles devuelva o no devuelva la cédula firmada, sino que el milagro es que se aparezca para discutir el asunto. Ese es el milagro. Bueno, no solo se apareció, sino que le devolvió la cédula al arrepentido. Eso es una buena noticia para algunos oyentes de este programa, que habiendo vendido su alma, están un poquito arrepentidos de esta enajenación. Bueno, estos son los milagros que hizo Vicentito, pero no sirvieron de nada porque nadie quería sostener al Papa Luna en su trono. Allí en Peñíscola, y solamente allí, gobernó 8 años. Era un lugar medio pobre, ¿no? Era el Papa en Peñíscola y el resto del mundo. Estaba dividido en 2 papados. Sí. El Papa, Vicentico y todo el resto del mundo. Y a veces el diablo, ¿no? El Papa era servido sin ceremonia en opacas vajillas. Nada de esos platos lujosos. En realidad tenían una vajilla de oro para visitas importantes. Pero ahí estaban los platos guardados porque nadie importante venía. Ni poco importante tampoco. Algunos funcionarios de Roma empezaron a tomarse en serio la rebelión del Papa Luna y durante el concilio de Constanza se trató el tema. Che, ¿qué hacemos con este tipo?
y se legalizó la deposición de Pedro de Luna, discúlpeme la forma en que lo dije, y la unificación de la iglesia en la figura de Martín V. Entonces fue una comitiva a comunicarle a Pedro Luna los resultados del concilio. Dice, venimos a comunicarle los resultados del concilio. Y él dijo, aquí llegan los cuervos del concilio, y los echó a patadas. Pero antes les avisó que la iglesia no estaba en Constanza, sino allí, en Peñíscola, en su arca. Y bueno, empezó de él excomulgar y excomulgar a todo el que se le ponía entre ceja y ceja. Al final se quedó solo. Bueno, en realidad ya estaba solo. Se decía que tenía solamente 2 demonios servidores que los tenía encerrados en un cofre. Mirá vos. Vivió en el castillo de Peñíscola encerrado hasta su muerte en 1422. A los 95 años de edad murió. Su cuerpo fue trasladado a la aldea donde había nacido, allá en Aragón, y de allí lo sacaron siglos más tarde los franceses de Napoleón Bonaparte cuando invadieron España. Y parece que esparcieron sus huesos por el río Isuela. Algunos pescadores piadosos consiguieron recuperar el cráneo que estaba guardado en el castillo de Sabiñán hasta que unos jóvenes lo robaron hace unos años, en el año 2000. Pero después de 5 meses lo hallaron y el gobierno de Aragón solicitó una prueba de ADN para determinar si ese resto óseo correspondía finalmente a Benedicto XIII. En el Boletín Oficial de Aragón del 20 de diciembre de 2006, los informes de los forenses concluyeron que desde un punto de vista antropológico, la cabeza es casi absolutamente compatible con la del Papa Luna. O sea que podría ser. Y entonces fue declarado bien de interés cultural por las dudas. Bueno, y hay algunos que dicen que no, otros dicen que sí. Solo queda el cráneo, o mejor dicho, hay un cráneo que dicen que es del Papa Luna. Esa es la historia. No sé a quién dedicarla, Jorge. Yo creo, querido Alejandro, que en estos casos primero hay que tomar a los personajes de la historia a modo de advertencia, es decir, aquellos que pretenden usurpar una potestad sin ver dónde está lo legítimo de esa potestad, ya sean papas o vicepresidentes o lo que cualquiera se le ocurra, es decir, aquellos que no responden a la natural designación que los ha llevado hasta ese lugar. Después también saquemos de la dedicatoria a aquellos que no entienden que su reino no es de este mundo y que andan dando vueltas por ahí. Me gustaría incluir sí en la dedicatoria, por aproximación, a un amigo suyo, a Ferrer, pero Horacio, y a Vicentico, que también es músico, de paso, y que claro, entre ambos pueden hacer milagros. Entre ambos pueden hacer milagros. Y después, finalmente, dado que estamos en el Teatro Italia, pensar en esta otra forma de la luna que no se convierte en papa, sino en el male di luna, que nuestros ancestros italianos lo utilizan para nombrar eso que hace algunas personas diferentes, que cuando no se convierten en artistas son definitivamente locos. Porque siempre es mejor que cuando uno anda en los arrabales de alguna cosa, tocado por el mal di luna, ande por los arrabales justamente de la razón y no los del poder. Esa luna de arrabal es mucho más digna que la otra. Escuchamos entonces a Hugo del Carril en este vals que tiene también un valor sentimental para nosotros y que escuchamos en momentos difíciles. Luna de Arrabal canta Hugo del Carril.